El Ho'oponopono es un método maravilloso para la resolución de conflictos. Pero, ¿qué ocurre con los conflictos psíquicos? Ho'oponopono significa restablecer el orden, y quien dice orden dice armonía y equilibrio. Tenemos tanta necesidad de orden externo como de orden interno, y a menudo separamos ambos aspectos, el interno y el externo. Sin embargo, el equilibrio pasa necesariamente por los dos. No podemos estar equilibrados en lo relativo al exterior si no lo estamos de manera interna. Encontramos dificultades porque hay algo en nosotros que no está ordenado, alineado. Permanecemos en un estado de tensión interior que nos aleja de nuestro centro, de nuestra alma, de nuestra conexión con el universo. Necesitamos que exista equilibrio y armonía entre el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Pero, ¿qué es lo que rompe ese equilibrio? Cada problema tiene múltiples imbricaciones. El desequilibrio puede provenir de algo que hemos hecho, pero también puede estar relacionado con un problema transgeneracional o una memoria común. Diversos factores que no nos importa conocer, porque conocerlos no permitiría resolver el conflicto. Y cuando hablamos de conflicto, no hablamos únicamente de conflicto externo, entre varias personas. A nivel familiar han podido existir conflictos mucho antes de nuestro nacimiento que llevamos inconscientemente en nuestra memoria. Profundicemos en la noción de conflicto interno. En él se agrupan todas las situaciones que generan cólera y agresividad, pero a menudo olvidamos las tensiones internas que vivimos día a día. Por ejemplo, ante una insatisfacción profesional. Podemos encontrar un buen número de razones que causan dicha insatisfacción, pero cuando recapacitamos detenidamente, nos damos cuenta de que existe un conflicto interno. Pensemos en este tipo de personas que no están a gusto en su trabajo y a las que les gustaría montar su propio negocio pero que no lo hacen nunca. Si indagamos un poco nos damos cuenta de que en realidad tienen miedo al éxito porque ello podría generar envidias entre los amigos o la familia. Existe un conflicto entre lo que desean y lo que piensan que los demás dirán. De la misma manera, cuando una persona monta su empresa para después toparse con grandes problemas financieros, si profundizamos, descubriremos un conflicto del mismo tipo que le impide tener éxito. Existen gran cantidad de ejemplos de este tipo sobre los conflictos internos. Generalmente, cuando reina la insatisfacción en un aspecto de nuestra vida, podemos estar seguros de que nos encontramos ante un conflicto interno. Nos debatimos entre aquello que verdaderamente deseamos y las resistencias que nos lo impiden. Y siempre son estas últimas las que ganan, salvo si nos proponemos encontrar la armonía interior. Es por esto por lo que en última instancia encontraremos muchos aspectos sobre los que tenemos que trabajar. Mientras estemos sumergidos en conflictos intrapsíquicos, no podremos ser felices. La palabra karma, que significa ley de causa y efecto, tiene su origen en la India y en el budismo en particular. Teñida de cultura judeo-cristiana, se le puede dar una connotación errónea en la cual se culpa al individuo. La mayoría de las veces, cuando se nos dice es el karma, entendemos que se trata de algo incontestable, es el destino, debemos pagar por nuestros errores. Y no hay nada más que podamos hacer. Sin embargo, el karma no funciona así. Es necesario un contexto y ciertos parámetros para que una causa produzca un efecto. Para comprender bien la ley del karma es necesario entender que se aplica a todo, no solamente a los humanos. La naturaleza se inscribe dentro de una dinámica kármica, es decir, dentro de un orden. Si sembramos una semilla de limón, ésta posee en esencia la capacidad de convertirse en limonero.
Si la sembramos en un país del Mediterráneo, tendremos muchas posibilidades de que se convierta en limonero y de frutos. Sin embargo, si la sembramos en una región o país del norte, el resultado será muy diferente. A las condiciones climáticas se unen el tipo de terreno y la orientación. En función de la tierra y de la exposición, una viña dará uno u otro tipo de uva. Si la importancia de estos parámetros en el resultado final nos parece evidente, en lo que se refiere a la naturaleza, nos resulta menos familiar en lo relativo a nuestra vida. Nuestro karma responde igualmente a diversos parámetros. Estamos lejos de la cerrada noción de inmovilidad que adjudicamos al karma. El karma lleva consigo la noción de responsabilidad. En lo que se refiere a nuestras vivencias, debemos reparar y observar todos aquellos parámetros aparentes, pero también aquello que llevamos en esencia. El Ho'oponopono reúne estas nociones y nos permite hacer el trabajo porque limpia nuestras memorias. Actuamos automáticamente sobre el plan kármico. Al limpiar nuestro presente, todo aquello que nos bloquea, generamos un karma. Consecuencias diferentes. Cuanto más limpiamos, más aligeramos y más permitimos que surjan memorias más antiguas a la superficie, que serán a su vez limpiadas. Al limpiar esas memorias estamos limpiando nuestro pasado y de ese modo nos damos la oportunidad de tener un futuro diferente. El Ho'oponopono nos sitúa en el presente. Nunca hay que olvidar que todo sucede aquí y ahora. Nuestro presente es el resultado de nuestro pasado, pero podemos en todo momento modificar el presente y en consecuencia cambiar el futuro. La fuerza del Ho'oponopono reside en conducirnos a ese momento presente que opera el cambio. Nuestra percepción del tiempo, a causa de nuestro estado de conciencia ordinario, nos conduce a considerar únicamente el antes y el después, que traducimos en pasado y futuro, sin fijarnos en el presente. Sin embargo, toda persona que ha tenido experiencias que podríamos llamar de expansión de la conciencia, sabe que el tiempo no existe tal y como lo percibimos. No hay un comienzo ni un fin. Es a ese espacio el que la conciencia del presente nos conduce. Es en ese espacio en el que podemos actuar y cambiar nuestros pensamientos y forma de hacer las cosas. Se habla mucho de vivir en el momento presente, pero en realidad no se sabe muy bien lo que ello implica. Vivir en el momento presente supone no perder nuestra energía en pensamientos que nos devuelvan al pasado o nos proyecten a un futuro hipotético. Yendo más allá, vivir el momento presente nos ofrece la posibilidad de acceder de forma consciente a ese instante que permite el cambio. Esto se traduce en un trabajo sobre nuestros pensamientos, creencias y visión de la vida. El Ho'oponopono nos permite acceder a ese momento en concreto. En cuanto accedemos a ese instante en un estado diferente, el pasado se transforma y evidentemente también el futuro. ¿Y qué significa transformar el pasado? Cuando algo ya ha pasado, no podemos volver a ello ni tampoco hacer que desaparezca. Sin embargo, sí podemos modificar las consecuencias. Eso está en nuestro poder en el momento presente. Por ejemplo, un hombre encarcelado por cometer robos a mano armada, durante su estancia en prisión se da cuenta del impacto de lo que hizo, de por qué llegó hasta ese extremo. Cuando sale de prisión, va al encuentro de jóvenes a los que habla de su experiencia y los ayuda a retomar el buen camino. Lo que lo ha transformado ha sido su actitud, su visión de la vida totalmente diferente de aquella que lo conducía a perpetrar actos maliciosos, y se ha servido de todo ello para ayudar a personas que pueden estar en el mismo tipo de situación que él vivió. Este ejemplo ilustra muy bien que el karma no es una ley externa implacable. Nuestra vida está llena de momentos presentes en los que sumergirnos para nuestra dicha y el bien de la humanidad en general. Generalmente tendemos a negar aquello que nos molesta porque no nos gusta o porque nos devuelve una imagen degradante de nosotros mismos. Es lo que en psicología analítica se llama la proyección de la sombra. Cuanto menos la queremos ver, más se muestra y se activa.
Cuanto más rechazamos y negamos una parte de nosotros, más fuerza toma, como pidiendo ser reconocida. Sin embargo, cuando es amada, reconocida, la vemos de otra manera. Nuestra visión, nuestros pensamientos se abren a nuevas posibilidades que llegan y permiten la transformación. Amarla significa aceptar que forma parte de nosotros, reconocer su existencia. En ese momento, esa parte se integra dentro de una dinámica. Aquello que estaba enfermo o que era invalidante, que nos hacía sufrir, puede sanarse. A veces también podemos ser muy escépticos con el Ho'oponopono, ya que queremos un mundo tal y como lo imaginamos. Si lo que queremos es la paz y pensamos que determinada situación o persona no van en ese sentido, automáticamente nos viene a la mente cambiar el exterior. Consideramos el mundo a través de nuestra mente. El Ho'oponopono nos ofrece la posibilidad de limpiar esas memorias que nos molestan. La limpieza parte de nosotros mismos y es difícil darse cuenta de que nosotros también somos portadores de las memorias que rechazamos en el otro. Y cuanto más nos molestan, más debemos limpiarlas. No es por tanto en la forma en lo que debemos entrar, sino en la emoción y el sentimiento que se generan en nosotros. Es ahí donde el Ho'oponopono nos ofrece la oportunidad de limpiar. El trabajo psicológico que podemos llevar a cabo ayuda considerablemente en nuestra evolución, en una mejor comprensión de nosotros mismos. Pero en un momento dado llegamos a un límite. Este límite se sitúa en planos energéticos sutiles que no podemos alcanzar. Es entonces necesario emplear métodos energéticos y en particular espirituales. Utilizamos el término espiritual en el sentido de un trabajo a niveles vibratorios muy altos que van más allá de nuestra voluntad y de nuestro espacio temporal. El Ho'oponopono permite ese acceso. La limpieza de nuestras memorias es una reconciliación con uno mismo, con nuestra parte más sagrada. Es una apertura al flujo de la vida, una reconciliación con el mundo. La mayoría de nosotros permitimos que nuestros pensamientos y emociones se apoderen de nosotros. Nuestra atención se dispersa en múltiples temas que invaden nuestra mente y nos descargan de energía, ya que nutrir los pensamientos, sobre todo los negativos, nos consumen una energía considerable. Nos cuesta concentrarnos y nos distraemos por esto o aquello. Y esto no sucede únicamente con nuestros pensamientos, sino también con nuestras acciones cotidianas. Nos embarcamos en un sinfín de tareas y actividades que no llegamos a terminar, lo que genera frustración e insatisfacción. La dispersión enmascara a veces un malestar del que no queremos tomar conciencia. A muchos les interesa el desarrollo personal, pero usan una técnica tras otra sin llegar a beneficiarse realmente de todo lo que podrían obtener. Y eso es otra forma de dispersarse. La consecuencia de esta actitud es que vivimos continuamente con un desgaste mental y emocional que no nos permite llevar a cabo multitud de proyectos. Se quedan en estado de deseo y no conseguimos alcanzar los objetivos que nos habíamos fijado. Hemos de recordar que el exterior no es más que un reflejo del interior. Si nos focalizamos en algo y poco a poco pasamos a otra cosa sin darnos un respiro, la energía que hayamos invertido no habrá servido para nada. Es como un barco que navega sin capitán y según sople el viento. Para llegar a un buen puerto, el capitán debe saber a dónde se dirige y en función del objetivo trazar una ruta y aprovechar los vientos favorables. En nuestro caso, nadamos a contracorriente. Queremos recolectar los frutos, pero sin esfuerzo. Sin embargo, el compromiso es necesario para todo. Otro aspecto en lo relativo a los pensamientos y la energía es que existe una ley que dice: allá donde va el pensamiento va la energía. El impacto de esto en nuestra vida es que percibimos los acontecimientos con el filtro de nuestras creencias y de nuestro punto de vista. Una persona pesimista verá las cosas de manera negativa y esperará tener 1000 complicaciones. Y es precisamente eso lo que experimentará, porque al estar su atención puesta en lo negativo,
no ve lo positivo y se priva de soluciones. Nada es todo blanco o todo negro. Hay multitud de tonalidades grises. Cuanto más amplio sea nuestro campo de percepción y más cultivemos lo positivo, mejor gestionaremos los problemas y menos impacto nos causarán. En consecuencia, si cultivamos una visión optimista de la vida, aumentaremos los acontecimientos positivos que se producirán. No es magia, ya estaban ahí. Simplemente nuestra atención no estaba dirigida de tal manera que pudiéramos verlos. Con el Ho'oponopono percibimos la resonancia de las memorias en nosotros. No se trata de analizar determinada cuestión, ni focalizarse en ella a nivel mental, sino de practicar. En la práctica, la persona que está en el punto de mira es uno mismo. Esto quiere decir que cuando practicamos Ho'oponopono con algo que nos afecta, algo cambiará en nosotros. Es el punto de partida del cambio. El Ho'oponopono nos permite igualmente limpiar aquellas memorias que restringen nuestra atención, y ello hará emerger una visión más optimista, ya que las memorias irán desapareciendo poco a poco. La práctica es sencilla y cada uno puede llevarla a cabo por sí solo. Algunas personas dicen que no logran centrarse en el problema y repetir las 4 frases. Es por eso que la práctica necesita ejercicios para ayudarnos a conectarnos y centrarnos. Ejercicios que nos ayudarán en lo que respecta a la práctica del Ho'oponopono, que también beneficiarán nuestro día a día. Practiquemos el primer ejercicio, conectarse a lo sagrado. Imagina un hilo invisible que va desde tu coronilla o el centro de tu torso y se extiende hacia arriba, muy lejos. Imagina ese lugar como un punto. La conexión se hace una única vez, pues una vez establecida, una vez que notamos la presencia de ese punto, la conexión se mantiene. En ese momento puedes traer el problema a tu campo simplemente evocándolo con el pensamiento. Segundo ejercicio. Aprender a desarrollar la sensibilidad. El Ho'oponopono funciona sin necesidad de tener este tipo de sensibilidad, pero ésta se puede desarrollar y nos ayuda a presentir cuándo debemos parar la práctica y cuándo debemos continuar. Para ello utilizaremos la naturaleza que se encuentra a nuestro alrededor. Aprenderemos a ser cada vez más sensibles del entorno que nos rodea. Cuando nos encontramos en un centro comercial, el nivel de energía presente no es muy alto. Estate atento al ambiente energético que se desprende de un lugar como ese. A menudo lo percibimos como una sensación pesada. Volvemos cansados. Sin embargo, cuando nos encontramos en la naturaleza, el nivel energético es mucho más elevado y nos sentimos plenos, recargados. Cada lugar posee una energía diferente. La energía de la montaña no es la misma que a la orilla del mar. En el mar los elementos dominantes son el agua y el aire. En la montaña son sobre todo los elementos tierra y fuego los que están más activos. Cada vez que te encuentres en contacto con la naturaleza, toma la costumbre de prestar atención a cómo te sientes. Cuando permanezcamos al lado del agua, sentiremos la energía diferente dependiendo de si estamos en la playa, un lago, un río o una cascada. De igual modo, en un parque existe una energía particular. Tómate tu tiempo y siéntate, cierra los ojos y deja venir las sensaciones. Observa los pensamientos que emergen sin juzgar. Al cabo de un tiempo podrás sentir de qué manera todos estos lugares y ambientes son diferentes. Tercer ejercicio. Perfeccionar nuestra percepción. Lo puedes practicar por la mañana y por la tarde o la noche con la puesta del sol. Siéntate, cierra los ojos y percibe el ambiente exterior reinante. Escucha la naturaleza, siente los olores, escucha los sonidos lejanos que llegan hasta ti. No nos llegan de la misma manera por la mañana que por la noche. Tampoco nos llegan de la misma forma en verano que en invierno o cuando llueve. Tómate tu tiempo para practicar estos ejercicios.
perfeccionarán tu capacidad de percepción y verás que la práctica del Ho'oponopono será mucho más fácil y eficaz. Cuarto ejercicio: promover la concentración y la calma. Siéntate, asegurándote de que tu espalda esté recta pero sin tensarse. No uses música, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Te darás cuenta de que multitud de pensamientos pasan por tu cabeza. Cada vez que esto ocurre, vuelve a concentrarte tranquilamente en tu respiración. Sigue su ritmo. Este ejercicio de meditación debe practicarse cada día, solamente unos pocos minutos, y aumentar poco a poco el tiempo de meditación. Verás que irás teniendo cada vez menos pensamientos y serás capaz de mantener tu atención en la respiración durante más tiempo y sobre todo encontrarás la paz interior.